¿Qué tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestro estudio de vida y obra de Sigmund Freud, pero quiero enseñarles un detalle. Verán, tienen en pantalla el archivo que circula por internet en el cual, digamos, podemos conocer de forma gratuita a través de un PDF eh, libros históricos, ¿vale? Libros de carácter histórico. Eh, Como pueden ver, aquí nos habíamos quedado, página 317, ya acabamos el periodo Fliess. Ajá. Y miren, por estar ocupado, por lo que les voy a decir, olvidé cambiar mi fondo de pantalla, pero ¿qué le vamos a hacer? Estaba revisando el archivo, dije, vamos a ver cuánto tiempo más o menos voy a invertir en este video, y llegando a la página 321, ¡puf! Ajá. Y de repente, esta debería ser 321. Pueden ver aquí, 320. Bajo, 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 puff. No hay contenido ahí. Y de repente, 324. Entonces, un problema. Estuve corrigiendo este problema, razón por la cual digamos, me distraje un poco y ya no cambié la, eh, el fondo de pantalla, pero encontré un archivo más. Les soy sincero, este lo encontré en una plataforma llamada Script. Ajá. Y acá arriba tal vez alcancen a ver, eh, trae un código. Ajá. Mi intención justamente es mostrarles cómo este archivo, como pueden ver, es básicamente idéntico, pero llegando a la página 321 altera el formato. Ajá. Aquí parece más bien un texto de Word o algo así. Por lo que vemos, ahorita me parece que están viendo ustedes en pantalla eh, mis dos archivos. Aquí está el anterior. Me parece que sí se está observando. Sí. Acaba el primer párrafo en teoría y el otro acaba justamente en la palabra teoría. Ajá. Vamos entonces a leer. Es un capítulo muy corto, razón por la cual me doy permiso de mostrarles estas pequeñas dificultades que tenemos en, digamos, establecer contacto con el texto. Mi otra alternativa era dirigirme a una biblioteca muy conocida, la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la Ciudad de México, y tomarle fotos a las páginas que no, el archivo tiene dañado, pero pude localizar en internet, en la plataforma Script, a cambio de 5 trabajos míos originales. eh, Mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, lo acabo de subir a Script, y compartí 4 de mis muchos trabajos que he hecho en Derecho. Ajá. Actualmente yo estudio Derecho en la Ciudad de México, tengo ya concluida mi carrera en Psicología, creo que terminé en el 2006, si mal no recuerdo, y yo me acerco a el psicoanálisis a través de una institución de corte lacaniana aquí en la Ciudad de México, y digo de corte porque está en el nombre de la institución donde yo me formé como psicoanalista, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ajá. Pero ciertamente el espíritu de la escuela me hace invitarlos a no considerarme como cualquier otro lacaniano, sino que buscar yo una identidad propia, un lugar específico dentro de el discurso analítico. Ajá. Entonces, sin más ya, presentación, capítulo 14, Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, el autoanálisis. Fecha tentativa o fecha tal vez certera, vamos a ver, de 1897 a no sabemos qué año. Ajá. Es que verán, este evento, el autoanálisis,
es un evento del cual también los críticos sospechan que nunca se llevó a cabo. Ajá. Es, digamos, como la conversión al cristianismo de San Pablo. San Pablo dentro del cristianismo era una figura confrontativa. San Pablo luchaba, mataba a cristianos antes de su conversión. Ajá. La conversión de San Pablo ocurre básicamente, según lo narra él, porque Cristo se le aparece después de Cristo haber muerto. Después de que Cristo, así se dicen las escrituras, ascendió al cielo. Ajá. Y de repente, puf, se le aparece a este asesino de cristianos y entonces San Pablo se hace cristiano. De este carácter, digamos, hasta mágico, hay cierta gente que nombra el autoanálisis de Sigmund Freud como un evento de esa naturaleza. Ajá. Ahorita vamos a ver, y esto no de boca mía, sino de boca de algunos críticos, que ahorita no puedo citar, pero que puedo, digamos, citar en cuanto a nombres, citar en cuanto a fechas, pero sí recuerdo que se me contó este tipo de abordaje cuando yo estudiaba psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Ahorita, sin más, ya dice el doctor Ernest Jones, biógrafo oficial. En el verano de 1897, el hechizo comenzó a disiparse y Freud emprendió la hazaña más heroica de su vida, un psicoanálisis de su propio inconsciente. Aquí, queridas, queridos, eh, parecería que el texto quiere ensalzar, quiere dirigir admiración hacia la figura de Freud. Eh, Parecería que el texto es más bien como justo una especie de evangelio, pero ciertamente un psicoanálisis es siempre hacia uno mismo. Un psicoanálisis eh, toma como objeto de estudio el propio inconsciente, ajá, y esto como una posibilidad. Al aproximarnos ya a una distinción entre psicoanálisis y psicoterapia para el año 2025, hablamos de un psicoanálisis como un proceso que no se somete a la salud mental porque literalmente no existe en esos espacios, en esas prácticas. Ajá. Hablando como un psicoanálisis, estamos hablando de un empeño constante de desentrañar los mecanismos de goce, los mecanismos de placer del analizante, del paciente. Ajá. Desentrañar quiere decir identificar los elementos y ver cómo se conjugan entre ellos. Ajá. Y por supuesto, es algo que el paciente, es algo que el analizante se lleva afuera de la sesión analítica. Ajá. Y es algo que justamente transforma la forma en la cual se relacionan las personas consigo mismas. Ajá. Lo digo no solo como profesional en la psicología, sino también como asistente en su momento tanto de psicoterapia como de psicoanálisis en la Ciudad de México. Psicoterapias, y digamos desde mi juventud tuve la oportunidad, gracias a mi madre, que no es psicóloga, pero es maestra, de vivir psicoterapias en las cuales se sentía el impulso porque yo fuera bueno. ¿Bueno para qué? No lo sé todavía. Bueno, ¿para quién? Tampoco lo sé todavía. Pero pasa el tiempo, me formo como psicólogo, buscando a Freud, no lo encuentro yo en la psicología en México, en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero concluyo mis estudios. Ajá. Concluyo mis estudios justo para después buscar y buscar y buscar y encontré, digamos, un tesoro dentro de la Ciudad de México, institución que ya nombré y que me enseña cómo el psicoanálisis nada tiene que ver con un empeño moral, es decir, un empeño de hacernos buenos. No tiene absolutamente nada que ver. Ajá. Dice el texto. Resulta difícil imaginarse ahora toda la trascendencia de este hecho, y esta dificultad es precisamente un hecho que fatalmente va unido la mayor parte de las veces a esta clase de realizaciones, destinadas a marcar nuevos rumbos. Verán,
Ahorita comparé al doctor Sigmund Freud con el apóstol Pablo, porque justamente dentro del pensamiento cristiano, Pablo se tiene como el pilar del cristianismo. Ajá. Y dentro de la historia de San Pablo existen momentos en los cuales fue crucial, ajá, su conversión. Es crucial, digámoslo, para el desarrollo del pensamiento cristiano, su papel en la historia mundial. San Pablo. Ajá. Mientras que en cuanto a la creación y divulgación de lo que después sería denominado la teoría freudiana, el autoanálisis se tiene como un hito, pero también como un modelo a seguir literalmente de todo psicoanálisis. Todos. Ajá. Y esto resulta particularmente difícil al momento de no solo exponer el tema que estamos abordando, el autoanálisis de Freud, sino también, justo aprovechando mi error y mi descuido, en la formación y deformación del pensamiento freudiano posterior a la muerte del doctor Freud. Ajá. Tienen a mi derecha, la izquierda de su pantalla, me parece, sí, la doctora Melanie Klein. Ahorita estamos estudiando su obra los días miércoles en este canal, pero eh, ella fue solo una de muchas otras personas que se vieron fuertemente influenciadas por el pensamiento y la obra y justamente las consecuencias del autoanálisis de Sigmund Freud. Puedo mencionar Melanie Clay, el otro en importancia, Jacques Lacan, y de ahí podemos hablar de una disciplina, el psicoanálisis, que contribuye, digámoslo, a la formación de la idea del psicólogo, pero que esa resulta ser justamente una de las mayores deformaciones, no que el psicoanálisis ha hecho sobre la cultura, sino que la cultura ha hecho sobre el psicoanálisis. Una cultura en la cual el sujeto humano busca desesperadamente no verse a sí mismo. El psicoanálisis busca un conocimiento propio del sujeto hacia sí mismo, conocimiento que es revolucionario en sí y por sí. Ajá. Y que justamente a través de, digámoslo así, las políticas de salud mental influenciadas por política americana, influenciada por ideologías también europeas como el positivismo y el neopositivismo, oscurecidas por el freudomarxismo, las luchas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por supuesto, eh, esto es también curioso mencionarlo, como el psicoanálisis en sí mismo no se opone a ninguna práctica religiosa. Y aún así, tenemos, por ejemplo, Tótem y Tabú. Al final de Tótem y Tabú, el mismo doctor Freud reconoce el papel del cristianismo dentro de la evolución del pensamiento religioso, pero más adelante el porvenir de una ilusión y Moisés y la religión monoteísta demuestra cómo tampoco en el psicoanálisis hay miedo hacia la institución religiosa y el pensamiento religioso. Ajá. Ciertamente, temas importantes, temas creo yo trascendentales, que nos colocan frente a la importancia histórica y cultural de la obra de Sigmund Freud. Y esa obra, digamos, se apoya en este evento, la trascendencia, ajá, de el autoanálisis. Ujú. Por supuesto, eh, como analista, como una persona que sí, no es incorrecto. Se autodenomina porque justamente el psicoanálisis no puede ser abrazado como una profesión, ni tampoco como una confesión religiosa. Ajá. Se trata de uno mismo sostener la ética de lo inconsciente, la ética freudiana, de sostenerse a uno mismo, digámoslo, cara a cara frente al vacío, el vacío que constituye el deseo propio. Ajá. Lo voy a nombrar así.
Y ahorita me puedo escuchar un poquito lacaniano, no es mi intención. Quiero yo intensamente ser comprendido. Ajá. Dice el texto. Ahí está frente a nosotros el carácter único de la hazaña de su autoanálisis. Una vez realizada, lo ha sido para siempre, porque nadie más podrá ser ya el primero en explorar tales profundidades. Es que aquí es donde se desarrolla, se demuestra, digamos, un hecho histórico, ajá, un hito histórico como tal. Dentro de la historia de la humanidad, el que un sujeto se haya aproximado y haya destacado dentro de sí ciertos procesos. Ahorita lo voy a nombrar así, buscando el menor uso del lenguaje ultra especializado y buscando también, eh, digamos, una aproximación rápida, sencilla, de esto que parecería ser absolutamente nada. Ajá. El autoanálisis de Freud. En la larga historia de la humanidad se registran frecuentes intentos de esta índole. Filósofos, escritores, desde Solón hasta Montaigne, Montaigne, no sé cómo se pronuncia esto, y desde Juvenal hasta Schopenhauer, trataron de seguir el consejo del oráculo de Delfos, pero todos se vieron derrotados en su intento. Las interiores resistencias habían bloqueado todo posible avance. De tiempo en tiempo se produjeron chispazos de intuición que, de algún modo, alumbraron el camino, pero invariablemente terminaban por extinguirse. La esfera del inconsciente, cuya existencia fue postulada con tanta frecuencia, seguía en la oscuridad, y continuaban en vigor las palabras de Heráclito. El alma del hombre es un país lejano, al que no es posible aproximarse y que no podemos explorar. Curioso, lo que nos constituye no lo podemos explorar. Ajá. Palabras de Heráclito, no de Freud. Ahorita lo está destacando el biógrafo, pero, dice el texto, no podía, Freud no contaba con ninguna ayuda. Nadie podría prestarle el menor auxilio en la empresa. Peor aún, el hecho mismo que lo empujaba hacia adelante, cosa que él mismo debía haber percibido vagamente, superficialmente, por mucho que tratara de ocultárselo a sí mismo. Solo podía conducir a dañar o incluso cortar para siempre sus relaciones con el ser a quien se hallaba íntimamente unido y que había contribuido a afirmar su equilibrio mental. Era atreverse mucho y era grande el riesgo. ¡Cuánto coraje! A la vez intelectual y moral debió necesitar en esta ocasión, pero podía contar con ello. Y aquí, queridas, queridos, pareciera que el biógrafo también me describe a mí al momento de escribir mi libro. Es que el psicoanálisis nos lleva a eso justamente, reconocer que es verdad, deseamos ser amados, pero también al momento de buscar ser amados, nosotros mismos reprimimos mucho de lo que somos. Voy a ponerlo así. No nos dejamos ser y no es culpa de otros, es culpa de nosotros, quienes teniendo la vida en nuestras manos, buscamos ocultarnos de los demás, no por hacer o decir o pensar siquiera cosas malas, sino simplemente porque nosotros sabemos quiénes somos. Ajá. Dice el texto. Solo a distancia, sin embargo, cabe apreciar el aspecto dramático de la situación. En aquel momento solo podía tratarse de una larga lucha y como a ciegas de una labor hercúlea, de Hércules, ajá, una labor titánica, que debe haberle hecho pensar a menudo en todos los grandes aventureros del pasado, mis iguales. En cuanto a la decisión de iniciar tal empresa, difícilmente podría tratarse de algo referente a la voluntad consciente o a un motivo deliberado.
No se trataba de un chispazo genial, sino de una gradual intuición de algo fatal, inevitable, su muerte. Pero estamos hablando aquí de un Sigmund Freud joven, aún así un Sigmund Freud que sentía la vida, y eso es inevitable también, como a través del psicoanálisis, los analistas, los analizantes, establecemos un contacto gradual, poquito a poquito, paso a paso, con la vida misma. Dice el texto, una necesidad todopoderosa de alcanzar la verdad a toda costa. Era posiblemente el resorte interno más poderoso en la personalidad de Freud. Algo a lo que todo lo demás, comodidades, éxito, felicidad, debió sacrificarse. Repito, necesidad todopoderosa de alcanzar la verdad. Y eso es lo que nos falta a los analistas el día de hoy, justamente. Es que verán, hablando de este sacrificio que hacemos, eh, es un sacrificio costoso al momento de abrazarnos en un sentido profundo, en un sentido de reconocer, eso soy yo, dice el texto. Y para decirlo con las profundas palabras de su amado Goethe, la condición primera y última de todo genio es el amor a la verdad. En tales circunstancias, bueno, es que miren, eh, les soy sincero, es aquí donde también está mi dolor. ¿Cuál es la diferencia entre el genio y el loco? ¿Cuál es la diferencia entre el valiente y el tonto? Una cuestión de perspectiva, pero también, ¿qué es lo que tenemos, queridas y queridos? ¿Realmente vale la pena aferrarnos a nuestras mentiras? ¿Realmente vale la pena dejar de ser quien soy para obtener un amor que nunca llega? Dice el texto. En tales circunstancias, Freud no debió haber esperado la recompensa alguna más allá de la satisfacción de esa imperiosa necesidad. Y debió transcurrir bastante tiempo antes de que se viera aflorar en forma apreciable aquel indescriptible sentimiento de la belleza interior, que de vez en cuando cabía esperar de tales revelaciones. Durante 3 o 4 años el sufrimiento neurótico y la dependencia siguieron, en efecto, en aumento. Pero llegó un momento en que llegó a comprender. No lo voy a leer en inglés, puedo hacerlo, pero prefiero en español. Soportar las verdades totalmente desnudas y enfrentar con toda calma las circunstancias. He aquí la cumbre de la soberanía. That is the top of... no alcanzo a leer. So- soberanía, es correcto. Sovereignty. Mm, Me parece que es también inglés antiguo. Eh, Continuamos. El final de este esfuerzo y este sufrimiento representan la última fase en la evolución de su personalidad. De ahí surgió el Freud sereno y benévolo, enteramente dueño de sí mismo desde este momento, y libre para proseguir con imperturbable gesto su labor. Aquí tenemos que agregar algunos detalles acerca de este progreso y acerca de los cambiantes puntos de vista de Freud, que precedieron y acompañaron esa evolución acerca de la sexualidad infantil. He aquí, queridas, queridos, el demonio que enfrentamos los analistas. Un demonio fuera de nosotros, no, es un demonio que nos constituye. Y es un demonio con el cual, hasta cierto punto, no de forma completa o total, logramos hacer las paces. Un demonio, no que nos obedece tanto, sino que al que tampoco podemos decir, nos entregamos. No, es que, y aquí estoy siendo totalmente freudiano,
Historia de una neurosis demoníaca. Hoy me ha tocado en este texto hablar mucho de religión, pero tiene todo que ver con el lugar de la sexualidad infantil, no solo en la teoría freudiana, sino en el mundo entero, en el mundo humano. Vamos a continuar. Entonces, el autor nos advierte, vamos a hablar de sexualidad infantil y de cómo eso fue cambiando, su abordaje fue cambiando en Freud. Antes de hacerlo, vale la pena citar una frase que había escrito no menos de 15 años antes de esta época. Palabras de Freud: siempre experimento cierta molestia o desazón cuando no puedo entender a alguien en términos de mí mismo. Evidentemente había tomado a pecho la sentencia de Terencio. A ver, abajo. Nada humano me es ajeno. Ajá. ¿En serio? ¿Así se dice? Ok. Vamos a ver. Había en esto una razón más para fortalecer su deseo de conocerse acabadamente a sí mismo. Dos importantes sectores en la investigación se hallan íntimamente ligados a su autoanálisis: la interpretación de los sueños y su creciente valoración de la sexualidad infantil. Es decir, se da cuenta Freud de una manera cada vez más obvia, le salta a la vista que la forma en la cual nos apropiamos de nuestros propios cuerpos, la forma en la cual construimos una relación con nosotros mismos en la infancia, es el eje rector del psicoanálisis, de la teoría y también de la práctica. Ajá. Y cómo, al hablar de sexualidad, introducimos la palabra, digámoslo así. Un triple papel corresponde aquí a la interpretación de los sueños. Fue la observación y la investigación de sus propios sueños, el material más inmediatamente asequible para el estudio y el que fue utilizado más en su libro, lo que le inspiró la idea, en términos conscientes, de proseguir su autoanálisis hasta llevarlo a su lógico final. Y fue este también el método principalmente utilizado para realizarlo. Más adelante expresó la opinión de que toda persona sincera, más o menos normal, y que tuviera muchos sueños, podía adelantar gran trecho el camino del autoanálisis. Pero, claro está, no todo el mundo es Freud. Ah, eso está genial de parte del biógrafo. Ciertamente, yo no soy Freud, pero eso es algo. Ustedes podrían ya interpretar sus sueños. En la descripción de este video les voy a dejar tanto la neurosis demoníaca como la interpretación de los sueños. Y les adelanto también tres ensayos de teoría sexual. Ya no pinto esta pluma. Ni modo, una pluma menos. Ahí está. Una pluma con cuatro colores. Ajá. Dice el texto: su autoanálisis se fue desarrollando al mismo tiempo que componía su obra maestra, la interpretación de los sueños, en la que registró muchos detalles de aquel. Esto es cierto, queridas, queridos. Aquellos que se atreven a decir el autoanálisis de Freud nunca ocurrió, es que nunca han leído la interpretación de los sueños. Un psicoanálisis es un sujeto humano dando cuenta de su propia naturaleza. Ujú. Dando cuenta, quiero decir, hablando con una persona capaz de soportar esa escucha, hablando de sus deseos, hablando de sus fantasías y poniendo esas fantasías a prueba, no de una moral,
sino del tiempo. Vamos a continuar. Por último, era en el terreno de la interpretación de los sueños donde más seguro se sentía. Era la parte de su obra que le inspiraba la mayor confianza. Si pasamos revista a la evolución de las opiniones de Freud sobre la sexualidad y la infancia hasta la época de su autoanálisis, tomando como base al mismo tiempo sus publicaciones y la correspondencia con Wilhelm Fliess, tendremos que llegar a las siguientes conclusiones. Su comprensión del problema fue mucho más lenta y gradual de lo que a menudo se supone. Algunas cosas que hoy son claras eran bastante oscuras en el momento o a la sazón. Tuvo que partir necesariamente del convencional punto de vista acerca de la inocencia infantil y al toparse con los chocantes relatos acerca de la seducción por parte de adultos, prefirió también el punto de vista convencional de que esto representaba una estimulación precoz. Antes de continuar, es decir, en un inicio, Sigmund Freud, escuchando a sus pacientes, principalmente mujeres, acerca de supuestos abusos o ataques, seducciones que sufrieron durante su infancia, Freud les creyó y decía, malvados, ¿cuánta gente es tan mala con los niños? Pero, viene un pero, importantísimo. Al comienzo, no pensó que esto despertara sensaciones sexuales en el niño en ese momento. Ajá. Es decir, ellos, los niños, son víctimas. Qué mala es la gente. Pero sería únicamente más tarde, hacia la pubertad, que el recuerdo de estos incidentes terminaría por ser excitante. Antes de continuar, enfatizo varias palabras. Estimulación precoz, es decir, no solo una cuestión mala, sino, digámoslo, una cuestión a destiempo. Ajá. Número dos, sensaciones sexuales, es decir, ellos son víctimas, no es que sientan, son víctimas. Ajá. No quisieron nada, son víctimas. Una tercera palabra o frase, ser excitante. Es decir, dado que ellas, que no me lo venían a contar siendo niños, ya eran adultas, eran mujeres o eran hombres, que me decían, mi mamá hizo, mi papá hizo, mis tíos, mis hermanos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero omitían decir qué sintieron. Ajá. Continúa el texto. Este concepto está de acuerdo con el que expresó en 1895, en el sentido de que los recuerdos se hacen traumáticos años después de la experiencia misma. Aquí hablemos un poquito acerca de teoría del trauma. En este momento, para Freud, el trauma es dolor, nada más. Continuamos, ¿no? En 1896 ya suponía que tal vez la misma edad infantil no puede hallarse exenta de ciertas delicadas excitaciones sexuales. Pero, claro está, que éstas se consideran puramente autoeróticas y no existe conexión entre esas excitaciones y otras personas. Entonces, pasamos, digamos, de una victimización del sujeto infantil a una actividad masturbatoria. Y aquí enfatizo, no había pornografía, cosa muy diferente para el año 2025. Supongo yo, y esto sería importante también investigarlo, saberlo, la gran mayoría de la población que visita páginas pornográficas son infantes. Ajá. Y lo importante aquí no es tanto prohibir la pornografía, no es tanto, digamos, bloquear, porque el asunto es este, aun si ningún niño tuviera acceso a pornografía, la infancia de todos modos se procura métodos de estimulación. Ajá.
lo más típico, no solo el material al cual ellos, ellas pueden acceder, sino también fantasías, ajá, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de sexualidad infantil es al mismo tiempo algo muy importante y muy delicado. Ajá. Pero vemos aquí, al principio, repito, víctimas. Luego pasó entonces Freud a decir, no, 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 ahí hay algo. Estos niños, bueno, estos adultos que me hablan de su infancia, neuróticos, histéricos, obsesivos, vivieron una importante época, un periodo considerable de su infancia autoestimulándose. Ajá. Pero, ¿qué relación hay de esto que ellos hicieron con esto otro que ellos me contaron? Repito, víctimas, pasivos. Ajá. Pasaron a ser activos hacia sí mismos, no con alguien más. Ajá. ¿Qué relación había una cosa con la otra? Continuamos. Un año más tarde, hablamos de 1897. Se mostraba interesado, Sigmund Freud, en cuanto a la base orgánica de tales excitaciones y las localizaba en las regiones de la boca y el ano. Ajá. Es decir, momento, pero es que miren, les juro que es impensable, primero que nada, que no sintamos nada y segundo, que toda forma de relación no sexual, toda forma de relación humana se base en una victimización. Pienso yo que como niños nos gustaba sentir comida y evacuar, hacer pipí y popó, orinar y cagar. Eso, pienso yo, como niños, debió haber sido muy agradable. Ajá. Si bien sugirió que podían interesar a la superficie total del cuerpo. Repito, un año más tarde se mostraba interesado en cuanto a la base orgánica de tales excitaciones y las localizaba en las regiones de la boca y el ano, si bien sugirió que podían interesar a toda la superficie total del cuerpo. Es que aquí, queridas, queridos, estamos hablando primero que nada de un médico, Sigmund Freud. Segundo, no solo de anatomía, sino también de subjetividad, de una experiencia sensible, como yo la nombro. Ajá. La dualidad, la experiencia sensible, dolor y placer. Ajá. Y en cuanto a su relación, su historia con la histeria, su herencia del tratamiento médico, catártico, hipnótico con pacientes histéricos, podía decir, cualquier parte del cuerpo puede comportarse como un genital, cualquiera, desde la corona de la cabeza, el cuero cabelludo, hasta la punta del pie. ¿Y cómo sabemos? Bueno, la histeria. Ajá. Ahorita estamos viendo el caso de Elizabeth Bonerre en Estudios sobre la Histeria los lunes de Luis López Ballesteros. Ya está todo el estudio de la Standard Edition, los libros verdes. Ajá. A ver, permítame un segundo. Correcto. Ok. Entonces, dice en una carta del 6 de diciembre de 1896, utilizó la expresión zonas erógenas. Y en otra carta del 3 de enero de 1897 llamó a la boca el órgano sexual oral. Boca. Ujú.
Entonces, poco a poco. Es que miren, es curioso. Freud trabajaba con pacientes neuróticos, principalmente mujeres, insertados todos, incluyéndolo a él mismo, en una particular organización social, cultural, histórica. Ajá. Y por lo tanto, sexual. No es lo mismo al día de hoy, ustedes y yo, con la presencia básicamente eh, en todos lados, la omnipresencia de las redes sociales, a Viena, 1896. No había internet, no habían redes sociales, no existían estas posibilidades de transmisión. Y por supuesto, las posibilidades de no solo establecer un contacto sexual, sino simplemente de conocer a alguien, se atravesaban a veces para facilitar, a veces para imposibilitar a partir de los medios de comunicación. Ajá, dice el texto. Descubrió los aspectos aloeróticos de la sexualidad infantil. Ahorita vemos qué es eso, aloerótico. De una manera curiosa e indirecta, no a través del niño, sino del progenitor afectado en cada caso. A lo erótico. Vamos a ver. Permítame un segundo. Voy a buscarlo así, digitándolo en mi alo erótico. A ver, ¿que lo lea la inteligencia artificial o lo leo yo? A ver, Aloerótico es un término que se usa en el psicoanálisis freudiano para describir a la histeria y a la neurosis obsesiva. no me En este gustó. contexto, la aloerótica se caracteriza por la identificación con la persona amada. La identificación es un proceso de cambio que ocurre en el aparato psíquico. En el psicoanálisis freudiano, la identificación es una apropiación del inconsciente, no una imitación. No estoy de acuerdo con esta definición. A ver, abajo, miren, abajo hay otra definición. Esta la propone Andrea Roma, aloerotismo, usuario blog. Viene directamente de Wiki LGBT. Ajá. Miren, no sé si se alcanza a ver. Ajá. Es un término que denota sentimientos o impulsos sexuales estimulados hacia otras personas. Vamos a ponerlo así. El aloerotismo es la tendencia infantil a la formación del lazo social. Lo voy a poner así, a través de la sexualidad y destacando la sexualidad como el camino hacia la ganancia de placer. Ajá. Tal vez lo compliqué demasiado. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito en el texto, dejando esta palabra tanto en mi celular como subrayada o al menos en el recuerdo. Desde mayo de 1893, que fue cuando anunció esto por primera vez a Fliss, hasta septiembre de 1897, fecha en que admitió su error. Sostuvo la opinión de que la causa esencial de la histeria era una seducción sexual de una criatura inocente por parte de una persona adulta, que por lo común sería el padre. Mm, La evidencia material, la evidencia del material analítico parecía irrefutable, es decir, nuevamente, ellas, los neuróticos, están enfermos por culpa de sus padres. Ajá. O por culpa de alguien que los agredió. Ujú. Se mantuvo en esta convicción durante 4 años, si bien se sentía cada vez más sorprendido de la frecuencia de estos supuestos episodios. Exacto. Aquí ya nos dio una pista. ¿Por qué tantos? ¿Por qué todos los neuróticos? ¿Por qué?
empezaba a aparecer que en una proporción elevada los padres eran protagonistas de tales ataques incestuosos. Y lo que es peor, habitualmente se trataba de episodios de índole perversa, que tomaban como punto de elección la boca o el ano, de la existencia de ciertos síntomas histéricos en su hermano y en varias de sus hermanas, nótese bien, no en Freud mismo, no él mismo. Dedujo que aún su propio padre debería ser acusado de tales hechos. Si bien agregaba a continuación que la frecuencia de tales hechos provocaba a menudo ciertas dudas al respecto. Hacia el final de este periodo las dudas eran cada vez más numerosas, pero eran constantemente rechazadas en vista de supuestas pruebas nuevas. Repito, ya nos dio el biógrafo un dato, algo importante. ¿Por qué tantos? ¿Por qué la mayoría? Segundo, sigue sosteniéndose eso que me dicen mis pacientes. Ajá. El doctor Freud observa que es un fenómeno constante, ujú, incluso en su propia familia. Ajá. Yo puede ser que no haya visto a mi padre, a mi amado padre, haciéndole daño a mis hermanos o hermanas, pero puedo notar en ellos síntomas que me hacen sospechar. ¿Papá los habrá lastimado a ellos? Y Freud no pensaba en sí. Ajá. Que también esto es curioso, hablando de las resistencias del analista hacia el propio análisis, dice el texto. Hacia el final de este periodo las dudas eran cada vez más numerosas, pero eran constantemente rechazadas en vista de pruebas, supuestas nuevas pruebas. Cuando finalmente tuvo un sueño acerca de su sobrina Ella, de Estados Unidos, sueño que interpretó como que encubría un deseo sexual acerca de su propia hija mayor, tuvo la impresión de hallarse frente a una prueba de primera agua acerca de la exactitud de su teoría. Es decir, no solo nos hicieron daño, yo también puedo hacer daño. Pero el tiempo avanza. Ajá. 4 meses más tarde, empero, sin embargo, Freud había descubierto la verdad del caso. Independientemente de los deseos incestuosos de los progenitores hacia sus hijos e incluso de ocasionales actos de esta índole, de lo que se trataba en realidad era de la existencia, con carácter general, de deseos incestuosos de los niños hacia sus progenitores, y especialmente hacia los del sexo opuesto. Este otro lado de la cuestión se había mantenido enteramente oculto para él hasta ese momento. Y no solo para él. Verán, es que ocultar ese lado de la cuestión, el apartarnos del deseo que tenemos hacia papá y mamá, nos permite socializar. Quedó revelado en los 2 primeros meses de autoanálisis. Estaba empezando a comprender la verdad de la máxima de Nietzsche. El propio ser es algo que a uno mismo se le oculta. De todos los tesoros ocultos, el de sí mismo es el último en ser desenterrado. Y por buenas razones, queridas y queridos. Es que miren, hablando de las malversaciones que se hicieron del psicoanálisis, buscar adaptarlo a una concepción maniqueísta de bien y mal, se le despoja justamente de esa capacidad de autoobservación que está en su centro, es su misma naturaleza. Si yo, por ejemplo, que estoy seguro de no haberle hecho daño a nadie de mi familia, consciente o inconscientemente,
Puedo aceptar que, aún sin hacer, aún siendo inocente legalmente, pueda dentro de mi casa ser tratado con cierto desdén, con cierto desprecio, por las personas por las cuales yo les he dado todo, que ha sido mi vida. Entonces, podemos voltear, digamos, la perspectiva y preguntarnos, ¿qué es de lo que me juzgan si yo no he hecho nada? ¿Por qué? Independientemente de lo que seamos, de lo que hagamos, de lo que digamos, pensemos, etcétera, 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 no solo en casa, sino fuera de casa, se nos va a juzgar. Entonces, la buena noticia es, primero, bueno, no sé si hablo con inocentes o con culpables, desde el punto de vista legal, ¿ah? Sino que eh, es que también ahí hay mucho de qué hablar acerca de la filosofía del derecho. Hablo con seres humanos que, de alguna forma, hemos sido capaces de establecer relaciones entre nosotros. De alguna forma, hemos sido capaces de crear un lenguaje. Ajá. Y a partir de estos dos fenómenos constatables, empíricos, que ahí están, el lenguaje y el lazo social, podemos señalar que ese tesoro que Freud nombró como lo inconsciente es la base sobre la cual se edifica la civilización humana entera. Entera. Desde los chinos, los árabes, norteamericanos, mexicanos, todos. Ahí está. El separarnos de nosotros mismos, de nuestro ser, ha sido con el objeto justamente de buscar abrazar a un otro, buscar ser amados por un otro. Y también es importante buscar defendernos de un otro, dice el texto. En este momento, Freud no había llegado aún, en realidad, a la idea de la sexualidad infantil tal como habría de entendérsele más adelante. Los deseos y fantasías de incesto serían productos posteriores, después de un tiempo, ulteriores, a ubicarse probablemente entre los 8 y los 12 años y que eran referidos al pasado, encubriéndolos tras la pantalla de la primera infancia. No es aquí donde tendría su origen. Y miren, qué curioso, siendo este uno de los temas más espinosos del psicoanálisis, qué curioso que esta parte del texto no aparezca en el archivo principal. Ajá. Dice el texto. eh, Los más que llegaría a admitir era que los niños pequeños, incluso de 6 a 7 meses, tenían la capacidad de registrar y captar en cierta forma imperfecta el significado de los actos sexuales de los progenitores que habían llegado a presenciar o a escuchar. Véase carta del 2 de mayo de 1897, seguramente dirigida a su amigo del alma, Wilhelm Fliess. Pero, queridas, queridos, nuevamente esto es parcial, es una aproximación, no es toda la verdad. Ajá, no es todo el descubrimiento freudiano. Y por supuesto, descubrimiento freudiano sobre su propia naturaleza sensible, sobre el papel que juega en la humanidad entera, el lazo social que nos permite decir hay infancias. Ajá, dice el texto. Tales experiencias que llegarían a tener importancia únicamente en el momento en que su recuerdo era reanimado años más tarde por fantasías, deseos o actos de carácter sexual. Y es que miren, aquí está justamente la base de nuestra estructura psíquica, de nuestra capacidad para establecer lazos humanos o bien
para sacar provecho de nuestras propias capacidades físicas, intelectuales, sociales, está no en una familia bonita, sino en la capacidad de apropiarnos de nuestro cuerpo, de poder decir, este soy yo y voy a luchar por mí. Dice el texto, no hay duda, por lo tanto, que de durante un periodo aproximado de 5 años, Freud consideró que los niños eran objeto inocente de deseos incestuosos y que solo de una manera muy lenta, y sin duda a costa de una considerable resistencia interior, llegó a reconocer lo que desde entonces se conoce definitivamente como sexualidad infantil. Restringió o limitó este concepto mientras le fue posible a una edad posterior, es decir, entre 8 y 12. Pero, en la suposición de que las fantasías eran proyectadas a una época anterior, y hacia el final de su vida se decidió a considerar el primer año de vida como un oscuro misterio tras el cual se esconden excitaciones difícilmente aprehensibles o notables, más bien que impulsos y fantasías de carácter activo. Ajá. Aquí no estoy tan convencido de que sea hacia el final de su vida. 3 ensayos de teoría sexual, ya se los nombré, y ese texto es de 1907, más o menos 10 años después del periodo del cual está hablando el autor. Vamos a continuar. A la luz de estas consideraciones podemos volver ahora al autoanálisis. Podemos suponer como primer comienzo del mismo aquella histórica ocasión del mes de julio de 1895, cuando por primera vez analizó completamente uno de sus sueños. En los años que siguieron a esto, comunicó varias veces a Fliss los análisis de sus propios sueños. Gracias a esta correspondencia, podemos señalar también la fecha en que estos análisis causales se convirtieron en un procedimiento regular con un propósito definido. Fue en julio de 1897. Ya sé a dónde va. Y es verdad. Uno se pregunta naturalmente por qué fue tomada esta decisión precisamente en ese momento. Pero también aquí nos encontramos probablemente con una creciente y gradual presión de fuerzas inconscientes, más bien que de un súbito golpe de genio. Mm. El padre de Freud había fallecido en octubre último. Al agradecer a Fliess su pésame, escribió, palabras de Freud, por uno de esos senderos oscuros que se esconden tras la conciencia oficial, la muerte de mi padre me ha afectado profundamente. Yo lo había valorado mucho y lo había comprendido con toda exactitud. Eso es verdad. La relación entre Freud y su padre era muy cercana. Los dos se amaban y era un hombre destacable el padre de Freud. Con esa peculiaridad, con esa su peculiaridad mezcla de profunda sabiduría y fácil fantasía, significó mucho en mi vida. No hay duda de que, al llegarle la hora, ya se había sobrevivido a sí mismo, pero su muerte ha hecho revivir en mí todos mis sentimientos más tempranos. Ahora me siento completamente desamparado. Uf. Freud nos ha dicho que fue esta experiencia la que le condujo a escribir la interpretación de los sueños. Y la redacción de ese libro marchó unida con el primero o los 2 primeros años de su autoanálisis. Tenemos derecho a considerar las dos cosas, la interpretación y su autoanálisis, como muy unidas entre sí. En el prólogo a la segunda edición, escrito en 1908, dice que reconoció esa relación con la muerte de su padre solo después de terminar el libro. Palabras de Freud nuevamente, se me reveló como mi parte de autoanálisis, como mi reacción a la muerte de mi padre, es decir, el acontecimiento más importante, a la pérdida más amarga en la vida de un hombre. En el mes de febrero que siguió a la muerte de su padre, Freud mencionaba el hecho de haberle acusado de actos de seducción, y 3 meses más tarde anunciaba su propio sueño incestuoso, que puso fin, como decía, a sus dudas acerca del asunto de la seducción.
Ahorita, si el texto no lo dice, lo diré yo. Al mismo tiempo que este segundo anuncio enviaba el manuscrito en que se refería a la hostilidad de los niños que más tarde serán neuróticos, sienten hacia el progenitor del mismo sexo. Primer indicio, este del complejo de Edipo. Ambos puntos de vista, a lo que parece, eran sostenidos al mismo tiempo. Es decir, cuando los pacientes de Freud le hablaban sobre actos de seducción, sobre actos literalmente de abuso por parte de algunos de sus cuidadores, algunos eran verdad, otros no, eran deseo. Pero es así como Freud se aproxima a la subjetividad, a un inconsciente que no miente, aun cuando hable cosas de las cuales nunca pasaron. Ahí donde podemos decir, la fantasía es realidad. Ajá. Y que muchos años más tarde, el mismo Lacan usaría para hablar, según su propio planteamiento, de lo real. Ajá. Vamos a continuar. A mediados de abril, Freud se encontró con Fliess en Nuremberg y 10 días más tarde le envió el relato de un sueño con un análisis que revelaba un resentimiento y una hostilidad inconscientes hacia él. Aquí no entiendo si hacia Fliess o hacia él mismo. Posiblemente hacia Fliess. Evidentemente se daba cuenta de cierto torbellino emocional, dado que escribió un párrafo inédito de una carta fechada 4 días más tarde. Escribió: Mi recuperación solo puede producirse mediante un trabajo en el inconsciente. No puedo arreglarme con los esfuerzos conscientes solamente. Esto constituyó probablemente el primer indicio de la percepción por parte de Freud de que debía llevar a cabo un psicoanálisis personal, si bien todavía pasó un par de meses hasta que tomó tal decisión. A esto siguió un periodo de apatía y una parálisis intelectual tal como nunca había imaginado. Describió cómo estaba pasando por una fase neurótica, curiosos estados de ánimo que la propia conciencia no puede captar, pensamientos crepusculares, un velo sobre la mente y apenas, aquí y allá, un rayo de luz. Oh, querido, cada línea que escribe significa un tormento y una semana más tarde decía que su inhibición para escribir era realmente patológica. Pronto descubrió, sin embargo, que el motivo de esta era el de estorbar la relación con Fliss. Viene luego el amargo párrafo antes citado en la carta del 7 de julio, en que habla de resistencias en las profundidades mismas de su neurosis, en las que, de algún modo, estaba envuelto Fliss. Es que miren, queridas, queridos, cuando uno tiene la bendición de haber contado con hermanos, siendo uno varón, hermanitos, ajá, el hermano se convierte, digamos, como en modelo de amistad, pero tampoco es raro que el mismo padre haya sido el primer amigo. Y conforme avanzamos en nuestra vida, encontramos consuelo en la amistad con otro hombre y también guía. Entonces, con esto quiero decir, Freud tomaba a Fries como un sustituto de su propio papá. Y por supuesto, yo no puedo culpar a Freud de esto. Era un ser humano. Sentía. Freud amaba. Y también a esa persona que amaba, hasta cierto punto odiaba. Porque complejo de Edipo. Ajá. Dice el texto. Pero aquí está a punto de aflorar algo que resultará sin duda más divertido. Dice Freud, me parece estar como el gusano de seda en su capullo y Dios sabe qué clase de bestia saldrá de aquí. Poco después, Freud se reunió con su familia en Us y el 14 de agosto escribió decididamente acerca de su propio autoanálisis, que, según dice, se hace más duro que cualquier otro. Pues claro,
Palabra más, continúa Freud, pero habrá que llevarlo a cabo, y más aún constituye una contraparte necesaria de mi labor terapéutica. Ciertamente, querido doctor Freud. Ah, una parte de su histeria ya estaba resuelta. Había reconocido claramente que sus propias resistencias habían estado obstaculizando su trabajo. En cartas fechadas el 4, 5 y 15 de octubre, Freud proporcionaba detalles sobre el progreso de su análisis. Nos hemos ocupado de ellos en otra parte de este libro. Se había dado cuenta ya de que su padre era inocente y de que había proyectado sobre él ideas propias. Ujú. Habían surgido recuerdos infantiles de deseos sexuales hacia su madre en ocasión de haberla visto desnuda. Nos encontramos con un relato de sus celos y querellas, luchas de la infancia y del descubrimiento de su vieja niñera, a la que atribuye gran parte de sus dificultades. El recuerdo vivido de lo que lavaba en agua roja, en la que previamente se había lavado ella, era un detalle particularmente convincente. En la última de estas cartas, Freud narraba que había interrogado a su madre acerca de su primera infancia. Recordemos, la mamá de Freud vivió mucho tiempo más después de la muerte de el papá de Freud. Ajá. De esta manera tuvo una confirmación acerca de la verdad de sus hallazgos analíticos y obtuvo además algunos datos que aclaraban ciertas cosas acerca de la niñera. Por ejemplo, que le habían producido gran extrañeza. Señalaba que su autoanálisis prometía ser para él del más alto valor si era conducido hasta el fin. Oh, querido. Había descubierto en sí mismo la pasión hacia su madre y los celos que había sentido por su padre. Estaba seguro que esto era un rasgo humano de carácter general y de que, a partir de él, se podía entender el vigoroso impacto de la leyenda de Edipo. Agregó incluso una interpretación correspondiente a la tragedia de Hamlet. Su mente estaba trabajando ahora, evidentemente a plena velocidad, y hasta podemos hablar de aquí de súbitas intuiciones. La superación de sus propias resistencias le permitía una visión mucho más clara de las resistencias de sus pacientes, y ahora podía entender mucho mejor los cambios de estado de ánimos de estos. Palabras de Freud, encuentro aquí todo aquello que siento en los pacientes. Días en que me encuentro vagando, oprimido a causa de no haber podido entender nada de mis sueños, mis fantasías y mis estados de ánimo del día. Y luego días en que un relámpago, ein Blitz, ilumina repentinamente las conexiones y me pone en condiciones de comprender esos momentos anteriores como una fugaz preparatoria de la visión actual. Naturalmente, el análisis de Freud, como todos los otros análisis, no podía producir resultados mágicos de entrada. En cartas escritas en periodos posteriores, hallamos característicos relatos de variaciones en su progreso. Optimismo que alterna con pesimismo, exacerbación de síntomas, es decir, ya me empeoré, etcétera. La neurosis misma, así como la correspondiente dependencia de Fliss, pareció haber sido más intensa o, o más manifiesta en el año o dos que siguieron. Pero la determinación de Freud de salir a flote nunca desmayó y finalmente le dio la victoria. En una carta del 2 de marzo de 1899, nos enteramos de que el análisis le había hecho mucho bien y que se encontraba evidentemente mucho más normal de lo que había sido 4 o 5 años antes. Esto, ¿a qué se refería específicamente? Vamos a continuar. Siendo que pocos análisis, o acaso ninguno, llega a completarse jamás. Ciertamente, ninguno, yo soy de esa idea, puesto que la perfección absoluta es cosa vedada a los mortales. Sería poco razonable esperar que el autoanálisis de Freud, privado de la colaboración de un analista objetivo y sin la invalorable ayuda derivada más tarde del estudio de las manifestaciones de transferencia, pudiera hacer excepción a la regla. ¿Acaso se nos brinde la ocasión más adelante
de sugerir cuándo y cómo estas deficiencias pueden haber afectado algunas de sus conclusiones, como por ejemplo incluir a su hija mayor dentro del movimiento científico que fundó, cosa que terminó por dividirlo. Ajá. ¿Verdad, doctora Klein? Dice el texto. En el encabezamiento de este capítulo hemos puesto solo la fecha inicial. La razón de ello es que Freud, según me había dicho, nunca dejó de analizarse. Entonces podemos poner como final de su análisis su muerte. Y ciertamente no me equivoco. Dedicando siempre a este fin la última media hora del día. He aquí una prueba más de su infatigable integridad. Queridas, queridos, terminamos. No sé si se dan cuenta, hoy leímos más o menos como 10 páginas, pero estamos más o menos a 20 de concluir el primer tomo de vida y obra de Sigmund Freud. Emocionado, sí, feliz también, pero también deseoso de emprender otros proyectos en este espacio. ¿Por qué no me agoto, queridas, queridos? Y no es cuestión de agotarse, sino es cuestión de buscar tiempo y formas de trabajo. Por el momento, vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes con Luis López Ballesteros. Ya estamos concluyendo estudios sobre la histeria. Eh, Veremos qué sigue después, porque el ordenamiento de Luis López Ballesteros es muy particular. Que esto que el otro, cuídense mucho y descansen. Bye.